¿Y si todo tu sufrimiento emocional no fuera un error, sino el resultado de una regla mental que tu mente se niega a mostrarte? Imagina esto. Has hecho todo correctamente. Tienes un trabajo estable, relaciones que parecen funcionar, metas que persigues con disciplina. Y aún así, sientes un vacío. Una inquietud persistente. Como si algo dentro de ti no encajara, pero no supieras qué es. Buscas respuestas en libros, terapias, frases motivacionales, incluso en el silencio de las noches insomnes. Pero la verdadera causa permanece oculta. No porque sea complicada, sino porque tu propia mente la esconde. Hay una regla psicológica fundamental que opera en todos nosotros. No se enseña en las escuelas. No se comenta en las conversaciones cotidianas. Ni siquiera los más cercanos a ti la reconocen, porque la mayoría ni siquiera sabe que existe. Esta regla no es sobre cómo controlar tus emociones, ni sobre cómo ser más productivo. Es más profunda. Es más silenciosa. Y es más poderosa de lo que imaginas. Esta regla dice algo que suena sencillo, pero que pocos están dispuestos a enfrentar. Tu sufrimiento no proviene principalmente de lo que te falta, sino de lo que niegas de ti mismo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido ira y la has llamado estrés? ¿Cuántas veces has sentido miedo y lo has disfrazado de indiferencia? ¿Cuántas veces has sentido un deseo genuino y lo has enterrado bajo la culpa o la vergüenza? No estás mintiendo a los demás. Estás mintiendo a ti mismo. Y esa mentira, por más noble que parezca, crea una fisura en tu interior. Una grieta tan sutil que al principio no duele hasta que se vuelve insoportable. Este video no es una lección de autoayuda. No te prometeré soluciones rápidas ni recetas mágicas. Lo que te ofrezco es algo más valioso, una lupa para mirar lo que has estado evitando. Y lo haremos de la mano de tres de las mentes más incisivas de la psicología del siglo XX. Cada una, desde su propio mundo, descubrió esta misma regla, aunque la haya llamado con nombres distintos. Primero, Sigmund Freud. El fundador del psicoanálisis. Él fue el primero en señalar que lo que no puedes aceptar de ti mismo no desaparece. Se hunde. Se esconde. Y desde las sombras, comienza a gobernarte. No como un pensamiento, sino como un síntoma. Como una relación que se repite. Como un miedo que no entiendes. Luego, Carl Rogers. El psicólogo humanista que cambió para siempre la forma en que entendemos la salud mental. Para él, el problema no era lo que sentías, sino lo que fingías no sentir. Rogers descubrió que la paz interior no nace de ser perfecto, sino de ser congruente. Y la incongruencia, ese vacío entre quién eres y quién crees que debes ser, es la fuente más común de ansiedad existencial. Y finalmente, Karen Horney. Una de las voces más subestimadas de la psicología moderna. Ella vio con claridad lo que muchos prefieren ignorar, que desarrollamos máscaras neuróticas no por debilidad, sino por necesidad. Máscaras para sentirnos seguros. Pero esas máscaras, con el tiempo, reemplazan al ser auténtico. Y cuando eso sucede, ya no sabes quién eres, solo sabes cómo sobrevivir. Estas tres miradas, aparentemente distintas, convergen en una misma verdad. Una verdad tan incómoda que la mayoría elige ignorarla. Pero una vez que la ves, ya no puedes desverla. Este video está diseñado para guiarte a través de esa revelación. No como un espectador, sino como un participante. Porque la regla psicológica que nadie te enseña no se comprende con la mente, se reconoce con el cuerpo. Se siente en la opresión del pecho. En la rigidez de tus decisiones. En la repetición de tus errores. Y también en la posibilidad silenciosa de dejar de luchar contra ti mismo. Durante los próximos minutos, no te pediré que cambies. Te pediré que observes. Que escuches. Que te preguntes, con honestidad, qué partes de ti has estado tratando de borrar, porque creíste que no merecían existir. Porque aquí está el secreto que nadie dice en voz alta, no necesitas arreglarte. Necesitas reconocerte. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la regla más importante de todas. Lo reprimido nunca muere, la advertencia de Sigmund Freud. A finales del siglo XIX, en una Viena reprimida y formal, un médico judío comenzó a escuchar algo que nadie más quería oír. No escuchaba solo las palabras de sus pacientes. Escuchaba lo que esas palabras intentaban ocultar. Lo que callaban. Lo que fingían haber olvidado.
Ese hombre era Sigmund Freud. Y lo que descubrió no fue una cura, sino una regla oculta que gobierna la vida emocional de todos nosotros. Freud no creía que el sufrimiento humano fuera un castigo, un error o una simple carencia. Creía que era un mensaje cifrado. Un mensaje enviado por una parte de nosotros mismos que ha sido desterrada al olvido, pero que insiste en hacerse escuchar. A esa parte la llamó el inconsciente. Y lo que el inconsciente guarda no son recuerdos inertes. Son deseos, impulsos, emociones y conflictos que, por ser inaceptables en su momento, fueron enterrados, pero no eliminados. Aquí está la advertencia freudiana, tan vigente hoy como en su época. Lo que reprimes no desaparece. Se transforma. Piensa en un niño que siente rabia hacia un padre abusivo. No puede expresar esa rabia. No puede gritarla. No puede defenderse. Entonces, su mente hace algo increíblemente inteligente, guarda esa emoción en un cajón interno y lo sella. No siento ira, se dice a sí mismo. Soy un buen hijo. Pero esa ira no se evapora. Con el tiempo, reaparece. Quizás como ansiedad crónica. Quizás como una tendencia a atraer relaciones en las que es humillado. Quizás como una enfermedad psicosomática que no tiene explicación médica. El síntoma no es el problema. Es el lenguaje del inconsciente. Esta es la regla que Freud nos legó, y que muy pocos comprenden en su profundidad. Tu mente oculta lo que consideras peligroso, pero ese acto de ocultamiento es lo que te vuelve vulnerable. La represión no es un defecto. Es un mecanismo de defensa. Y como todos los mecanismos de defensa, tiene un propósito noble: protegerte. Protegerte del rechazo, de la culpa, del caos emocional. El problema surge cuando esa defensa se vuelve permanente. Cuando ya no estás en peligro, pero sigues actuando como si lo estuvieras. Cuando ya eres adulto, pero tu sistema emocional sigue respondiendo como si fueras ese niño asustado. Y aquí está lo más inquietante: no sabes que lo haces. No sabes que estás reprimiendo. Porque la represión, por definición, es inconsciente. No puedes ver lo que has decidido no ver. Es como intentar observar tu propia nuca sin un espejo. Por eso, necesitas otro tipo de mirada. Una mirada que venga desde fuera o desde dentro, pero con valentía. Freud descubrió que los sueños, los lapsus, los olvidos, las reacciones exageradas, no son accidentes. Son pistas. Son grietas en la fachada. Son el inconsciente golpeando la puerta. Cuando sientes una ansiedad desproporcionada ante una situación insignificante, no es la situación la que te aterra. Es lo que esa situación representa. Cuando te obsesionas con el fracaso de alguien más, quizás estés proyectando tu propio miedo al éxito. Cuando te enojas con violencia por algo pequeño, tal vez estés descargando una emoción acumulada durante años. Esto no es especulación. Es observación clínica repetida durante más de un siglo. Y sigue siendo cierto hoy, incluso en una era de redes sociales, productividad extrema y terapias express. Considera esto: ¿alguna vez has sentido vergüenza por un deseo? No uno destructivo. Uno humano. Tal vez el deseo de descansar sin culpa. El deseo de ser visto sin tener que demostrar nada. El deseo de romper con todo y empezar de nuevo. Si ese deseo te parece inadmisible, lo reprimirás. Y lo reprimirás con tanta fuerza que, con el tiempo, empezarás a odiar en los demás lo que niegas en ti. Ese amigo que se fue a viajar por el mundo, ¿por qué te molesta tanto? ¿Será porque su libertad te recuerda la prisión que tú mismo construiste? Freud no juzgaba estos impulsos. Él los veía como parte inevitable del ser humano. Lo que sí criticaba era la ilusión de que podemos vivir sin conflicto interno. El conflicto no es señal de enfermedad. Es señal de vida. El problema no es tener deseos oscuros, miedos irracionales o impulsos contradictorios. El problema es pretender que no los tienes. Y eso nos lleva de vuelta a la regla central de este video: tu sufrimiento no proviene de lo que te falta, sino de lo que niegas de ti mismo. Para Freud, sanar no significa eliminar lo inconsciente. Es imposible. Sanar significa hacer consciente lo inconsciente. Traer a la luz lo que ha estado operando en la sombra. No para condenarlo, sino para integrarlo. Porque solo lo que reconoces puedes transformar. Lo que niegas te posee. Este proceso no es cómodo. Requiere coraje. Porque enfrentar lo reprimido es como abrir una herida antigua que nunca se curó del todo. Duele.
pero es el único camino para que deje de supurar en secreto. Freud sabía que la mayoría preferiría seguir sufriendo en silencio antes que enfrentar la verdad de su propio deseo. Por eso dijo aquella frase que tantos malinterpretan: el yo no es dueño en su propia casa. No era pesimismo. Era una invitación. Una llamada a la humildad. A reconocer que hay partes de ti que no controlas, pero que puedes llegar a conocer. Y conocerlas es el primer paso para dejar de ser su víctima. La máscara neurótica, la revelación de Karen Horney. Mientras Freud exploraba las profundidades del inconsciente, una psicoanalista alemana observaba algo distinto, no tanto lo que enterramos, sino lo que construimos encima. Karen Horney no estaba satisfecha con la idea de que el ser humano está dominado solo por instintos sexuales o agresivos. Ella veía algo más sutil, más cotidiano y más doloroso. Veía cómo, desde muy temprana edad, comenzamos a fabricar una máscara. No para engañar a los demás, sino para sentirnos seguros en un mundo que percibimos como hostil. Horney entendió algo que pocos quieren admitir: la neurosis no es un trastorno raro. Es una estrategia de supervivencia disfrazada de personalidad. Desde su perspectiva, todos enfrentamos lo que ella llamó ansiedad básica, el sentimiento de estar solo, indefenso y en peligro en un entorno que no responde a nuestras necesidades emocionales. Y frente a esa ansiedad, el niño, y luego el adulto, desarrolla lo que Horney denominó soluciones neuróticas. No son elecciones conscientes. Son respuestas automáticas, forjadas en la infancia, que se convierten en patrones fijos de relación con el mundo. Y todas ellas tienen un mismo propósito: proteger al yo vulnerable. Pero al hacerlo, lo aíslan. Lo distorsionan. Lo alejan de su centro. Horney identificó 3 grandes movimientos neuróticos. 3 formas de relacionarse con los demás y consigo mismo. El primero, moverse hacia las personas. Esta persona cree, en lo más profundo, que su seguridad depende de ser amada, aceptada, necesaria. Así que aprende a complacer. A anticiparse a los deseos ajenos. A silenciar sus propias necesidades para no molestar. Su mantra interno es: si soy útil, no me abandonarán. Pero con el tiempo, esta estrategia se vuelve agotadora. Porque nunca sabe si la aman por quién es o por lo que hace. Y en el fondo, siente una rabia silenciosa, la rabia de quien ha dado todo, y aún así se siente invisible. El segundo, moverse contra las personas. Aquí, la creencia inconsciente es: el mundo es peligroso, y solo sobrevivo si estoy en control. Esta persona desconfía. Domina. Compete. Se vuelve dura, exigente, a veces cruel. No por maldad, sino por miedo. Su vulnerabilidad es tan amenazante que la entierra bajo una coraza de fuerza. Pero esa coraza también aísla. Y cuando nadie se acerca, lo interpreta como confirmación de que el mundo es hostil. Así, su solución refuerza su temor. El tercero, moverse lejos de las personas. Esta estrategia dice: si no me conecto, no me lastimarán. Así, la persona se retira emocionalmente. Se vuelve autosuficiente hasta el extremo. Sueña con la autosuficiencia total, con no necesitar a nadie. Pero lo que parece independencia es en realidad una defensa contra la dependencia emocional. Y esa defensa trae consigo una soledad crónica. Porque por mucho que intente convencerse de que no necesita conexión, su sistema nervioso sigue anhelándola. Lo más revelador del modelo de Horney no es la clasificación en sí. Es lo que hay debajo. Cada una de estas estrategias es una negación del yo real. La persona que siempre cede niega su derecho a tener límites. La que siempre ataca niega su necesidad de ternura. La que se aísla niega su deseo de pertenencia. Y esa negación es la raíz del sufrimiento. Horney fue clara: no se trata de eliminar estas tendencias. Todos usamos, en distintos momentos, estos movimientos. Lo patológico no es usarlos, sino identificarse con ellos. Creer que esa máscara es quien eres. Olvidar que, bajo la estrategia, hay un yo auténtico que anhela expresarse, pero que ha sido silenciado por miedo. Y aquí surge la regla que Horney nos revela, en perfecta armonía con la de Freud y Rollers. Cuanto más te aferres a tu máscara neurótica, más te alejas de ti mismo. Y cuanto más te alejas de ti mismo, más vacío te sientes, incluso en medio del éxito. Piensa en alguien que siempre quiere tener la razón. No porque le importe la verdad,
sino porque su seguridad depende de sentirse superior. O en alguien que nunca dice no, incluso cuando está al borde del colapso. No por generosidad, sino por terror al rechazo. Estas personas no están fingiendo. Han internalizado su estrategia hasta el punto de creer que es su identidad. Pero Horney ofrecía esperanza. Porque si la neurosis es una estrategia aprendida, también puede ser desaprendida. El primer paso no es cambiar la conducta. Es reconocer la estrategia. Preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque realmente quiero o porque necesito sentirme seguro? ¿Estoy diciendo esto porque es verdad o porque temo lo que pasaría si guardara silencio? Y una vez que ves la máscara, puedes empezar a sentir lo que hay detrás. Horney llamaba a ese núcleo interno el yo real, la fuente de espontaneidad, creatividad, empatía y dirección genuina. No es perfecto. No es ideal. Pero es verdadero. Y el camino hacia él no pasa por la autocrítica, sino por la curiosidad compasiva. Porque la verdadera tragedia no es haber construido una máscara. La tragedia es olvidar que hay un rostro debajo. Karen Horney nos enseña que la regla psicológica oculta no es solo que negamos partes de nosotros. Es que, al negarlas, creamos sustitutos que nos prometen seguridad, pero nos roban autenticidad. Y sin autenticidad, no hay paz. Solo simulación. El yo real y el yo ideal, la brújula de Carl Rollers. Imagina que, desde el primer día de tu vida, recibieras un mensaje claro, constante y amoroso. Eres digno tal como eres. No necesitas cambiar para ser amado. Si eso hubiera sido tu experiencia, tu vida emocional sería radicalmente distinta. No buscarías aprobación con desesperación. No ocultarías tus emociones por miedo al rechazo. No tratarías de ser alguien que no eres para sentirte seguro. Pero la mayoría de nosotros no tuvimos esa suerte. Carl Rollers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, dedicó su vida a entender qué hace que una persona florezca y qué la frena. Y descubrió que la salud mental no depende de tener una infancia perfecta, ni de eliminar los conflictos, ni siquiera de pensar de forma positiva. Depende de algo mucho más simple y mucho más difícil, vivir en congruencia con uno mismo. Para Rollers, todos nacemos con lo que llamó un organismo valorante, una brújula interna que, de forma natural, nos orienta hacia lo que nos nutre, lo que nos hace crecer, lo que nos satisface profundamente. Un niño pequeño no duda si le gusta el sabor de una fruta. Lo prueba y sabe. No necesita que le digan si está cansado. Su cuerpo lo muestra. No finge emociones para complacer. Llora, ríe, protesta, con total autenticidad. Pero con el tiempo, algo cambia. Comenzamos a recibir mensajes implícitos, y a veces explícitos, de que no somos suficientes tal como somos. No llores, que los niños grandes no lloran. Deberías ser más como tu hermano. Si no sacas buenas notas, nadie te respetará. Y así, poco a poco, aprendemos que el amor y la aceptación están condicionados. Que solo somos dignos si cumplimos ciertos criterios. A ese fenómeno, Rollers lo llamó condicionamiento del valor positivo. Y de ese condicionamiento nace una de las divisiones más dolorosas del ser humano, la brecha entre el yo real y el yo ideal. El yo real es quien eres en este momento, tus emociones, tus deseos, tus límites, tus contradicciones. No es perfecto, pero es auténtico. El yo ideal es la imagen que has construido de quien deberías ser para ser merecedor de amor. Es la versión pulida, controlada, productiva, inofensiva, que presentas al mundo. Y cuanto mayor es la distancia entre ambos, mayor es tu sufrimiento. Porque vivir desconectado de tu yo real no es solo agotador. Es existencialmente desorientador. Te conviertes en un extranjero en tu propia piel. Tomas decisiones que no resuenan contigo. Dices palabras que no sientes. Persigues metas que no deseas. Y por dentro, crece una sensación de vacío que ninguna conquista externa puede llenar. Rollers observó esto una y otra vez en su consultorio. Personas que, desde fuera, parecían tenerlo todo, éxito, pareja, estabilidad. Pero que, al quedarse solas, se sentían como fraudes. Porque estaban viviendo para su yo ideal y habían traicionado a su yo real. La regla rogeriana es clara y desarmante. El sufrimiento emocional no surge de lo que te falta, sino de lo que niegas de ti mismo para ser aceptado. Y lo más revelador es esto, ese rechazo no viene solo del mundo exterior.
Con el tiempo, lo internalizas. Comienzas a juzgarte con la misma dureza con la que crees que los demás te juzgan. Te vuelves tu propio carcelero. Pero Rollers también ofrecía una salida. Una vía de sanación tan simple como revolucionaria, la consideración positiva incondicional hacia uno mismo. No es autoindulgencia. No es negar tus errores. Es algo más profundo, es permitirte existir sin condiciones. Es darte permiso para sentir lo que sientes, sin necesidad de justificarlo, corregirlo o eliminarlo inmediatamente. Es decirte, está bien que estés triste, aunque no haya una buena razón, punto. Está bien que digas no, aunque otros se decepcionen. Está bien que no sepas, que falles, que cambies de opinión. Rollers descubrió que cuando una persona, en terapia o en la vida, experimenta este tipo de aceptación, algo extraordinario sucede, comienza a confiar en sí misma. Ya no necesita mirar constantemente al exterior para saber qué hacer. Vuelve a escuchar su organismo valorante. Y de esa escucha nace una vida más auténtica, más creativa y más en paz. Pero hay un obstáculo. La mayoría de nosotros no hemos recibido consideración positiva incondicional, ni siquiera de nosotros mismos. Así que Rollers propuso algo radical: empieza tú. Sé para ti mismo el testigo compasivo que quizás nunca tuviste. No se trata de arreglarte. Se trata de acompañarte. Piensa en un momento reciente en que te sentiste mal contigo mismo. Tal vez por perder la paciencia. Por no cumplir una promesa. Por sentir envidia. En lugar de castigarte, imagina que eres tú mismo, pero desde el futuro. Desde un lugar de madurez y ternura, ¿qué le dirías a esa versión de ti en ese momento? ¿Le exigirías que fuera perfecto, o le recordarías que es humano, y que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene? Esa es la práctica rogeriana, no corregir, sino validar. No juzgar, sino entender. Porque la congruencia, ese estado en el que tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, no se logra con disciplina forzada. Se logra con honestidad y compasión. Y aquí regresamos, una vez más, a la regla central de este video. Tu sufrimiento no proviene de lo que te falta, sino de lo que niegas de ti mismo. Freud mostró que lo reprimido regresa como síntoma. Horney reveló que construimos máscaras para sentirnos seguros. Y Rollers nos dice que la paz nace cuando dejamos de luchar contra nuestro yo real y empezamos a habitarlo con ternura. No necesitas ser más productivo, más inteligente, más amado. Necesitas ser más tú. Y ser tú no es una meta. Es un acto diario de valentía. Porque en un mundo que premia las apariencias, elegir la autenticidad es un acto revolucionario. Carl Rollers creía, con una fe casi poética, en la tendencia actualizante, la capacidad innata de todo ser humano para crecer, sanar y florecer, si se le ofrece el clima emocional adecuado. Y ese clima, empieza contigo. La regla oculta revelada, 3 espejos, una verdad. Hasta ahora, hemos caminado por 3 senderos distintos. Freud nos llevó al sótano de la mente, donde lo reprimido espera en silencio. Horney nos mostró las máscaras que usamos para sobrevivir en un mundo que percibimos como amenazante. Y Rollers nos invitó a regresar al centro, al yo real que anhela expresarse sin condiciones. 3 voces. 3 épocas. 3 enfoques. Pero si escuchas con atención, todas dicen lo mismo. No en las mismas palabras, no con los mismos conceptos, pero sí con la misma intención, señalar una regla psicológica fundamental que opera en todos nosotros y que casi nadie reconoce. Esa regla es esta. Tu sufrimiento no proviene de lo que te falta, sino de lo que niegas de ti mismo. Es tan simple que suena ingenua. Y tan profunda que duele reconocerla. Porque implica algo incómodo. No estás roto. Estás dividido. No necesitas más logros, más validación, más control. Necesitas dejar de luchar contra partes de ti que ya existen. Freud lo llamó represión. Horney, máscara neurótica. Rollers, incongruencia. Pero todos describen el mismo fenómeno. Cuando algo en ti, una emoción, un deseo, una necesidad, una sombra, es considerado inaceptable, lo expulsas de tu conciencia. Y al hacerlo, no lo eliminas. Lo conviertes en un fantasma que te persigue desde adentro. Considera esto. ¿Alguna vez has sentido una ansiedad que no entiendes? Freud diría, busca lo que estás evitando sentir.
Horny diría, ¿qué máscara estás usando para no sentirte vulnerable? Rollers diría, ¿estás desconectado de lo que realmente estás experimentando? 3 preguntas. Una misma dirección. Esta regla no se enseña, porque es incómoda para el sistema. Vivimos en culturas que premian la apariencia de coherencia, no la honestidad emocional. Que valoran la productividad sobre la presencia. Que celebran el control emocional, sin preguntar qué se está controlando, y por qué. Así, aprendemos desde pequeños que ciertas partes de nosotros no son bienvenidas. La ira no es femenina. La duda no es fuerte. La necesidad de cuidado es débil. El deseo de descanso es pereza. Y entonces, las enterramos. Pero lo enterrado no muere. Se convierte en tensión muscular. En insomnio. En relaciones tóxicas repetidas. En una sensación constante de que algo no encaja. Y lo más trágico no es el sufrimiento. Es que creemos que el sufrimiento es normal. Que es el precio que hay que pagar por ser adulto. Por ser responsable. Por funcionar. Pero no es así. El sufrimiento innecesario, el que no nace del duelo o la pérdida real, sino de la autonegación, es evitable. No fácil de sanar, pero evitable. Y el primer paso no es cambiar. Es ver. Imagina a una persona que lleva años en relaciones en las que es minimizada. Desde fuera, parece que elige mal. Pero desde dentro, quizás está repitiendo un patrón inconsciente. Freud diría que está proyectando una dinámica infantil. Horny diría que su estrategia es moverse hacia las personas hasta el punto de perderse a sí misma. Rollers diría que ha desconectado de su necesidad de respeto para mantener la conexión. 3 explicaciones. Una misma raíz, niega su derecho a ocupar espacio. Ahora, imagina a alguien que siempre está enojado, crítico, controlador. ¿Es un mal carácter? ¿O es alguien que aprendió que su vulnerabilidad era peligrosa? Para Freud, la ira encubre un dolor no elaborado. Para Horny, es la estrategia de moverse contra para sentirse seguro. Para Rollers, es una vida incongruente, niega su necesidad de ternura y la reemplaza con dureza. Nuevamente, la misma regla, niega lo que considera débil y se vuelve prisionero de lo que niega. Esta regla no discrimina. Opera en el ejecutivo exitoso que siente vacío. En la madre abnegada que explota de resentimiento. En el artista que nunca muestra su obra. En el estudiante que se sabotea antes de cada examen. Porque todos, en algún momento, hemos aprendido que ciertas partes de nosotros no son dignas de existir. Y entonces, las escondemos. Pero el alma no olvida. Y así, la vida se convierte en una búsqueda disfrazada. Buscamos en los demás lo que no nos permitimos sentir en nosotros. Buscamos en el futuro lo que no podemos aceptar en el presente. Buscamos en el logro lo que solo pueden hacer de la presencia. Pero hay esperanza. Porque si la regla es que el sufrimiento nace de la autonegación, entonces la sanación nace del autorreconocimiento. No de arreglarte, sino de reconocerte. Reconocer que la ira también es información. Que la duda también es sabiduría. Que la necesidad de cuidado también es fuerza. Que el deseo de descanso también es inteligencia. No se trata de eliminar las estrategias que te protegieron. Se trata de darte cuenta de que ya no necesitas protegerte de la misma forma. Porque ya no eres ese niño indefenso. Ya no estás en ese entorno hostil. Ya tienes recursos. Ya tienes voz. Y tu yo real ha estado esperando, en silencio, a que lo dejes volver a casa. Los 3 espejos, Freud, Horny, Rollers, no te muestran un defecto. Te muestran una llamada. Una invitación a dejar de luchar contra ti mismo. Y empezar a habitar tu totalidad. Porque no hay partes de ti que deban ser eliminadas. Solo partes que necesitan ser integradas. Y esa integración es la verdadera paz. Como vivir con la regla del autoengaño a la autorresponsabilidad. Reconocer la regla es solo el comienzo. Porque saber que niegas partes de ti, no significa que dejes de hacerlo de inmediato. El autoengaño no desaparece con una revelación. Se disuelve con presencia. Con práctica. Con coraje cotidiano. Este no es un camino de perfección. Es un camino de presencia imperfecta. De volver una y otra vez a ti mismo, sin juzgarte por haberte alejado.
Y aunque no existe una fórmula universal, sí hay orientaciones que emergen directamente de las enseñanzas de Freud, Horney y Rollers. No como técnicas mecánicas, sino como actitudes profundas. Primero, desde Freud. La invitación no es a analizarte como si fueras un problema a resolver. Es a observarte sin juicio. Freud creía que la conciencia, el simple acto de traer a la luz lo inconsciente, ya transforma. No necesitas luchar contra lo que sientes. Solo necesitas verlo con curiosidad. Así que, la próxima vez que sientas una emoción intensa, ira, ansiedad, vergüenza, no la reprimas. Hazte una pregunta simple. ¿Qué estoy evitando sentir en este momento? Quizás descubras que la ira encubre vulnerabilidad. Que la ansiedad es miedo al rechazo. Que la vergüenza es la voz de un niño que creyó que no era suficiente. No busques respuestas inmediatas. Solo quédate con la pregunta. El inconsciente se revela con paciencia, no con presión. Segundo, desde Karen Horney. Identifica tu movimiento neurótico dominante. No para etiquetarte, sino para liberarte. Pregúntate con honestidad. ¿Tiendo a complacer para sentirme seguro? ¿Tiendo a controlar porque temo el caos? ¿Tiendo a aislarme porque creo que la conexión es riesgosa? Una vez que lo reconoces, no lo rechaces. Al contrario, agradécele. Porque esa estrategia te protegió cuando más lo necesitabas. Pero ahora, puedes preguntarte, ¿sigo en peligro o solo actúo como si lo estuviera? Y luego, haz algo pequeño pero revolucionario. Practica el movimiento opuesto con cuidado. Si tiendes a complacer, prueba a decir no en algo pequeño, y quédate con la incomodidad que surge. Si tiendes a dominar, permite que alguien más tome la decisión y observa tu impulso de intervenir. Si tiendes a aislarte, comparte algo auténtico, aunque sea solo un pensamiento breve. No se trata de cambiar tu personalidad. Se trata de ampliar tu rango emocional. De recordarte que tienes opciones, más allá de la reacción automática. Tercero, desde Carl Rollers. Cultiva la consideración positiva incondicional hacia ti mismo. Esto no es positivismo forzado. No es ignorar tus errores. Es algo más profundo, es dejarte existir sin condiciones. Cada vez que te critiques, por fallar, por sentir, por necesitar, pregúntate. ¿Le hablaría así a alguien a quien amo? Y si la respuesta es no, entonces, habla contigo como hablarías con esa persona. Rollers descubrió que la sanación no ocurre cuando te arreglas, sino cuando te acompañas. Así que, en lugar de decir, debería superar esto ya, prueba. Estoy pasando por algo difícil, y está bien que me duela. En lugar de, no debería sentir envidia. Prueba. Siento envidia, y eso me dice algo sobre lo que valoro. Este cambio de lenguaje no es solo semántico. Es ontológico. Transforma tu relación contigo mismo. Porque la autocrítica te aleja. La autocompasión te acerca. Y solo desde la cercanía puedes sanar. Ahora, más allá de estas tres fuentes, hay un principio unificador. El coraje psicológico no es la ausencia de miedo. Es la disposición a sentir lo que has estado evitando. Y ese coraje se cultiva en microdecisiones cotidianas. Cuando eliges decir lo que sientes, aunque temes la reacción. Cuando te permites descansar, aunque no has terminado todo. Cuando reconoces un error, sin colapsarte en la culpa. Cuando sientes tristeza, sin necesidad de explicarla o justificarla. Estas no son debilidades. Son actos de fidelidad a tu yo real. Y cada uno de ellos reduce, poco a poco, la brecha entre quién eres y quién crees que debes ser. Pero hay una advertencia esencial. Este camino no es lineal. Habrá días en los que vuelvas a tu máscara. Días en los que reprimas con más fuerza que nunca. Días en los que te critiques como si nada hubiera cambiado. Y está bien. Porque la integración no es un destino. Es un regreso constante. La regla psicológica oculta no desaparecerá. Pero tú ya no serás su rehén. Porque ahora sabes. Toda emoción prohibida es una parte de ti que clama por ser reconocida. Y toda parte reconocida deja de ser una amenaza. Finalmente, recuerda esto. No se trata de ser tú mismo como si fueras una estatua fija. Se trata de dejar de fingir que no eres. Porque ya eres completo. No a pesar de tus sombras, sino incluyéndolas. Y en ese abrazo total a ti mismo,
nace la verdadera libertad. Tal vez la regla más importante no sea algo que debas aprender, sino algo que ya sabes, pero has estado fingiendo olvidar. Durante siglos, la humanidad ha buscado la paz en lo externo, en el control, en el logro, en la aprobación, en la ausencia de dolor. Pero los más sabios, los que miraron hacia adentro con valentía, descubrieron que la verdadera paz no se encuentra al eliminar partes de ti, sino al dejar de luchar contra ellas. No necesitas ser más. No necesitas corregirte. No necesitas esperar a estar listo. Solo necesitas detenerte, respirar y preguntarte, con suavidad, ¿qué parte de mí he estado tratando de silenciar? ¿Por qué creí que no era digna de existir? No busques una respuesta inmediata. Solo quédate con la pregunta. Porque en ese espacio de honestidad, algo dentro de ti comienza a relajarse. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que disfrazar nada. Ya no tienes que defender nada. Tu sombra no es tu enemigo. Es la parte de ti que ha estado esperando, en silencio, a que la dejes entrar a la luz. No para juzgarla, sino para reconocerla como tuya. Y al hacerlo, dejas de dividirte. Dejas de gastar energía en mantenerte coherente con una imagen. Y comienzas a fluir con la verdad de tu experiencia. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien eres. Incluso cuando eso no es cómodo. Incluso cuando eso no es popular. Incluso cuando eso no es productivo. Porque no estás aquí para cumplir un rol. Estás aquí para habitar tu humanidad. En toda su complejidad. En toda su contradicción. En toda su belleza imperfecta. Y quizás, solo quizás, la regla psicológica que nadie te enseña no es una regla para seguir. Es una invitación a soltar. A soltar la necesidad de estar bien todo el tiempo. A soltar la obligación de ser fuerte cuando estás cansado. A soltar la fantasía de que algún día tendrás todo bajo control. Porque la vida no se vive desde el control. Se vive desde la presencia. Y en esa presencia, todo lo que has negado puede por fin descansar. Así que, la próxima vez que sientas ese vacío familiar, esa inquietud sin nombre, no salgas corriendo a llenarlo. Quédate. Escucha. Y permite que lo que ha estado en la sombra, por fin, te hable. Porque tal vez, lo único que siempre ha querido, es ser visto, y reconocido, y amado. No como un defecto, sino como parte de ti. La verdadera sanación no comienza cuando cambias quién eres, sino cuando dejas de fingir que no lo eres.